Observaba a las 3 niñas jugar en el parque. Una de ellas era menuda, de ojos grandes y coletas juguetonas. Su madre estaba sentada en la terraza de un bar con una amiga. La niña se acercó a la mesa y la madre le dio unas monedas. Él tensó los músculos. La niña y sus amigas se encaminaron hacia la tienda de chucherías que había unos metros más allá. Salió de su escondrijo y fue a su encuentro. La llamó por su nombre, el nombre que habían gritado las niñas en sus juegos. Con seguridad, le dijo que conocía a su madre y que le iba a probar ropa, no cualquier ropa, trajes de modelo. La niña se fue con él, ni siquiera sus compañeras percibieron el peligro. Unas horas más tarde, el monstruo liberó a la niña en una calle desconocida. Ella, desorientada, llamaba a su madre mientras aferraba una pequeña bolsa de gominolas. Soy Ana Vallabriga y estás escuchando el podcast Sin Ficción, el podcast de la editorial Al Revés sobre crímenes reales y literatura. Desde 2018, la colección Sin Ficción, dirigida por la escritora y periodista Marta Robles, aborda crímenes reales contados por los periodistas que siguieron, en primera línea, cada uno de los casos. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com. Hola, soy Manuel Marlasca, soy periodista. Empecé en esto del periodismo cuando la principal angustia era no tener monedas sueltas para llamar a una cabina, por una cabina de teléfono y contar la última hora. Y crecí en redacciones y me salieron los dientes en comisarías, en brigadas, en comandancias y sumo ya 33 años de servicio. Soy el autor de Cazaré al monstruo por ti. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Ana. Bueno, hoy toca quizás el que es uno de los casos más duros que se han tratado en la colección Sin Ficción. Es el caso del pederasta de Ciudad Lineal, también llamado Operación Candy. ¿Podríamos decir que este hombre es uno de los depredadores sexuales más peligrosos en la historia criminal española? Pues seguramente Ortiz sea de los más peligrosos, además por los objetivos que tenía, ¿no? Porque buscaba niñas muy pequeñas, de aspecto frágil además, porque hay alguna de las niñas que tenía más edad de la que él pensaba y eso le complicó bastante la vida, pero buscaba niñas frágiles, de corta edad, las tenía secuestradas muchas horas y yo creo que solo la actuación policial impidió que la cosa fuese peor, ¿no? O sea que por la elección de la víctima seguramente sea uno de los depredadores sexuales más peligrosos que ha habido en nuestra historia criminal. Los hay con cifras mucho mayores, evidentemente, ¿no? El violador de Pirámides, el propio Pedro Luis Gallego, el violador del Chándal, son delincuentes sexuales que cuantitativamente han provocado más víctimas. Pero de niñas y de niñas tan pequeñas, Ortiz creo que se lleva la palma. ¿Cuántas víctimas? Bueno, pues fue condenado finalmente por 5 víctimas, ¿no? Por 5 niñas, por secuestrar y por abusar sexualmente de 5 niñas. La policía siempre estuvo convencida de que hubo más casos, de que hubo más secuestros y más agresiones sexuales, pero lo cierto es que su condena se circunscribió a esas crías. Los periodos de enfriamiento que la policía vio no correspondían con un depredador de su nivel, ¿no? Y por tanto había unos cuantos casos que no se pudieron acreditar y por tanto él quedó liberado de cualquier responsabilidad penal sobre ellos, pero sí que es cierto que la policía está absolutamente convencida de que no son solo esas víctimas, sino que hay unas cuantas más. Fíjate que la agresión sexual a menores no es un crimen poco habitual, por desgracia, pero yo tengo la impresión de que este delito suele cometerse más bien por personas cercanas a la víctima, es decir, por familiares.
Sí, sí, sí. Además, ese porcentaje está cuantificado, ¿no? Ahí yo creo que las cifras creo que rondaban el 90% de los casos de abusos sexuales y agresiones sexuales a menores están cometidas por personas muy cercanas a ellos y en muchos casos sus propios padres, ¿no? O personas que Mm. mantengan un estrecho contacto. Espera, perdona, que es mi perra. Veo que estás acompañado, sí. Discúlpame, Ana. No, no te preocupes. Oye, lo que estoy viendo que el tema de los periodistas de sucesos y que tengáis perros con Maika Navarro también me pasó. Sí, 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 con Simón y con Lola, sí. Yo tengo dos pastores belga malinois, uno de ellos retirado del ejército de tierra y otro más jovencito, una perra más jovencita. Sí, bueno, en mi caso soy perrero antes que periodista, o sea que pesa más mi condición de aficionado a los perros que la de periodista de sucesos, desde luego. Bueno, yo creo que a la gente no le va a importar este pequeño paréntesis. Vale, vale, vale. Nos humaniza Perdón, un se llama poco. Taira, la voz que sonó es la de Taira. Bueno, nos volvemos a poner serios porque la verdad es que este caso, como te decía, yo leyendo el libro lo he pasado mal. Y eso que tú has sido muy cuidadoso a la hora de tratar el tema y has sido muy elegante. Pero aún así, como madre que soy, es que es muy duro, ¿no? Era un tema muy complicado. Desde que Marta Robles, la directora de la colección, me propuso hacer un libro para sin ficción y yo elegí este tema, yo sabía y Marta tuvo sus lógicos reparos también a la hora de la elección del asunto, ¿no? Del caso. Y es verdad que había que andarse con pies de plomo para no caer para mí lo más importante no es ya ser amarillo o menos amarillo. Para mí lo más importante era victimizar otra vez a esas crías, ¿no? Exacto. Era que esas crías se viesen victimizadas y que un día este libro cayese en sus manos y dijesen, joder, lo que han escrito, ¿no? Lo que ha escrito este tipo, ¿no? Y que sus familias no es que no les pareciese bien, obviamente a ninguna familia le parece bien que cuentes una historia así, ¿no? Pero yo he preservado en todo momento la identidad de las familias y de las víctimas y he hecho algo que creo que era imprescindible, que era ahorrar muchos detalles que creo que no eran necesarios Ujú. para conocer la investigación, que era lo que yo me quería centrar y que solo hubiesen hecho más daño. ¿Cuál fue la primera víctima de este pederasta y cuándo la policía entiende que se está enfrentando a un agresor en serie? Porque es difícil a veces conectar a las víctimas. Sí, lo que pasa es que, a ver, Madrid, afortunadamente Madrid no es una ciudad, o sea, es una ciudad en la que pasan muchísimas cosas, pero obviamente un agresor sexual de niñas, que además sigue un modus operandi muy concreto, que es el de secuestrar a las crías, tenerlas muchas horas, sedarlas, lavarlas, ducharlas después y finalmente devolverlas. No es algo a lo que estamos habituados en Madrid, ¿no? La primera víctima cuantificada, la primera víctima por la que es condenado es una cría a la que asalta, una niña de 5 años, a la que asalta en septiembre del año 2013, y esa es la primera. Ese caso queda aislado, queda como una agresión sexual. La policía empieza a buscar similitudes con otros anteriores y no encuentra, pero unos meses después sí que hay un caso exactamente igual, ¿no? En abril del año 2014 aparece una agresión a una cría que además yo la he llamado Paula en el libro, es una persona, una cría fundamental en la resolución del caso porque es una chica que es muy pequeñita de tamaño, de peso, de complexión, pero es mayor de lo que él pensaba en ese momento, ¿no? Y ella sí que acumula mucha información que además le facilita a la policía, ¿no? Creo que es la herramienta más poderosa que tuvo la policía fue el testimonio de a quien yo he llamado Paula, ¿no? Una niña que memorizó el vehículo en el que la llevó, que memorizó la casa, que fue capaz de describir con absoluta precisión tanto el exterior como el interior de la casa donde la llevó el pederasta de Ciudad Lineal y que fue un testigo definitivo en toda esta historia. Una de las cosas que cuentas en el libro y que a mí me ha parecido de las más interesantes es cómo se crea esa unidad especial que va a investigar el caso. ¿Quién forma esta unidad y quiénes la componían? Bueno, ahí esto se debe al sentido y a la intuición del comisario entonces comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, ¿no? De José Luis Conde, un comisario ya jubilado. Este hombre se da cuenta de la gravedad de lo que tiene entre manos y decide
de alguna forma, encapsular al equipo investigador, ¿no? Que esté al margen de cualquier presión, de cualquier jefe por encima de él que trate de meterles presión, y entonces elige, selecciona a una serie de especialistas en delitos sexuales, evidentemente, gente que trabajaba en las unidades dedicadas a combatir los delitos sexuales, y los encapsula, los crea un grupo especial que se va a dedicar nada más que a la investigación, y además divide el trabajo muy bien, divide el trabajo de calle, divide el trabajo de análisis de grabaciones, de análisis de datos como matrículas de coches, todo eso lo divide muy bien. Les da además un despacho ajeno al trajín habitual de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, que el que la conozca sabe que eso es una especie de camarote de los hermanos Marx, y los aparta, los deja en un bajo que hay apartados en una esquina del edificio, y ahí los deja trabajar tranquilos, ¿no? Y eso es un gran mérito del jefe de la brigada, de Manu Alcaide, que en aquel momento, hoy comisario, en aquel momento era inspector jefe, que era el que estaba al frente del SAM, ¿no? Y con ese aislamiento del equipo permite trabajar, pese a que todos los focos estaban puestos, lógicamente, en una investigación de esta envergadura y de este calado, y con la alarma social que habían despertado los secuestros de Ortiz, bueno, pues les permite trabajar con cierta tranquilidad y alejados de los focos, porque los focos los paraba él directamente, paraba los focos de la prensa, pero también paraba las presiones que hubo, y muchísimas, de presiones políticas, presiones, injerencias de todo tipo que trató de haber en este caso. Sí, porque había votos en juego, ¿no? Parece ser. Claro, a ver, al final una ciudad como Madrid y un delito como el secuestro de niñas es algo muy sensible, ¿no? Y cualquiera se puede ver en apuros si aquello no paraba, ¿no? Y a cualquiera se le podía acusar a cualquier mando político se le podía estar acusando de no hacer bien su trabajo si las agresiones del pederasta hubiesen seguido durante un tiempo, ¿no? Con lo cual la presión política era gigantesca, era enorme. Es verdad y esto te lo dice cualquiera que haya estado en esta investigación, que la principal responsable política de la policía en aquel momento era Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno de Madrid, y que ella ella se fiaba del equipo investigador, y ella no puso ni un plus de presión, ¿no? Sin embargo, sí que vinieron presiones desde la Dirección General de la Policía y desde estamentos de la Secretaría de Estado para la Seguridad, hasta el punto de que llegó un momento que se amagó incluso con quitarle la investigación a la unidad que la estaba llevando. Madre mía. Cuando pensamos en este tipo de investigaciones, pues los referentes que tenemos son las películas, los libros, pero parece que es un poco más aburrido, ¿no? El caso de investigar un caso. Es muchísimo más aburrido, ¿no? Muchos policías me decían, si alguien de verdad quisiese hacer una serie, una película sobre el trabajo de los policías, claro, sería insufrible, ¿no? Porque es básicamente gente mirando pantallas sin parar o tecleando en un ordenador, es básicamente el trabajo de la policía. Lo bonito, lo visual, lo fotogénico, que es la fase de explotación, cuando se tira una puerta abajo, o cuando se entra con el geo en una vivienda, y cuando engrilletas a alguien y lo pones con el hocico en el suelo, pues esa es una parte pequeñísima, ¿no? La más satisfactoria seguramente, pero una parte pequeñísima de cualquier investigación policial, que tiene mucho más de análisis, de pausa, de poder encontrar esa imagen, ese fotograma de una cámara de seguridad que te va a dar una clave, o de poder encontrar un movimiento bancario que te dé que te solucione algo, ¿no? Y la investigación, la operación Candy, tuvo mucho de eso, de análisis de imágenes, de análisis de videocámaras, de mirar matrículas de coches, tuvo un montón de eso, ¿no? Y además así fue como salió el asunto, ¿no? Gracias a esa capacidad de análisis, y gracias también a algo que no se puede protocolizar, a algo que no se puede automatizar, a algo que no hay inteligencia artificial que haga, que es al olfato, al instinto y a esa capacidad de intuición que tienen los viejos policías y los viejos investigadores. ¿Cuáles fueron esas claves que hicieron que se diera con el criminal? La clave fundamental es el pederasta Ortiz. Llega un momento en el que la pulsión que tiene de secuestrar niñas, yo creo que no le puede poner freno, ¿no? E improvisa un ataque de una niña que yo he llamado en el libro Daisy, lo improvisa. A la niña la ve en la calle, la ve que se está bajando la ropa porque se hacía pis y se pone a hacer pis entre dos coches, y él, que pasa con el coche por ahí, yo creo que no puede evitar meterla en el coche y secuestrarla, ¿no? Pero es un ataque improvisado.
no es un ataque planificado como los otros, ¿no? Ni siquiera tiene la casa de la que dispone habitualmente para poder agredir sexualmente a la niña, sino que todo ocurre en el coche. Es decir, hay mucho de improvisación, mucho de desorganización, como diría un clásico de la división de los asesinos en serie, ¿no? Sí. Hay muchos aspectos desorganizados en este ataque, ¿no? Ese ataque tan desorganizado, además a una niña que es especialmente vivaracha y especialmente despierta, provoca que esa cría facilite muchos datos a la policía. Y uno de los datos, varios de los datos que facilita, permiten esbozar un perfil muy aproximado de ese tipo o de una de las actividades de ese tipo. Esa cría declara que en el coche hay una bolsa de deporte, que hay una toalla y que hay una botella de las que habitualmente se llevan en el gimnasio. Y que él además está muy vascularizado, ella no lo dice así evidentemente, pero dice que en los brazos se le marcaban mucho las venas y que sudaba mucho todo el tiempo, ¿no? Esos datos, cuando los facilitan su declaración, en su testimonio que obtienen los agentes del grupo de la Operación Candy, cuando el comisario Conde del que te hablaba antes lo está escuchando, se da cuenta de que ese tipo es un habitual de los gimnasios. Alguien que lleva en el coche la toalla, la bolsa, esa botella y que probablemente además hubiese salido del gimnasio por ese sudor del que hablaba ella permanentemente, ¿no? Entonces, eso le hace centrar el foco de la investigación en un círculo de donde actuaba él, buscar siempre poner parejas de policías que estuviesen cerca de las entradas y salidas de gimnasios. Hay un retrato robot de él que se había elaborado con las descripciones de las niñas y en base a eso y al aspecto que describen las niñas se empieza a identificar gente y hay un momento dado en el que se identifica al que resulta ser el pederasta, ¿no? Es decir, se le para en la calle, se le identifica, él facilita su DNI, se le hace pasar por un control rutinario, pero ya tienen un nombre que se ajusta a lo que estaban buscando y entonces se hace la investigación al revés. Se busca algo relacionado con la investigación que coincida con él y efectivamente aparece una casa similar, muy similar a la que está describiendo Paula en su declaración, que está a nombre de la madre de esa persona a la que han identificado, ¿no? Y ya se trata de hacer una investigación a la inversa, ver qué coches tiene, ver qué líneas de teléfono, dónde ha posicionado su teléfono en esos momentos, pero ya hay un nombre, ¿no? Ten en cuenta que es una investigación que parte de la nada, parte de una Sí. sombra, parte de alguien que se lleva niñas sin hacer ruido en mitad de Madrid, con un montón de policías en la calle uniformados y que es capaz de arrancar de los parques o de cualquier entorno a las niñas sin que nadie se dé cuenta, sin que haya una escena violenta, pasar muchas horas con ellas y devolverlas, ¿no? Y esa sombra es a base de mucho trabajo como el que te he contado, finalmente se le puede poner un rostro, un nombre y un apellido. ¿Y quién era Antonio Ortiz? ¿O Pues quién era un es? delincuente con un perfil que no encaja, ¿no? Habitualmente en el perfil de un agresor sexual, ¿no? El agresor sexual suele ser un tipo dedicado a agredir sexualmente. Quiero decir, no suele ser un polidelincuente, no es un polidelincuente, no es un delincuente que atraque, que secuestre, que estafe y que además cometa agresiones sexuales, ¿no? Ujú. Y en el caso de Ortiz, de Antonio Ángel Ortiz, pues era así, era un tipo que había sido detenido en otras ocasiones, había sido detenido por secuestros, había sido detenido por lesiones y había tenido una detención por un hecho muy similar que incluso le costó una condena, pero que no había sido registrado como una agresión sexual, sino que había sido registrado como una detención ilegal, lo que alargó seguramente el tema, ¿no? Porque una de las primeras cribas que se hizo fue buscar a gente con antecedentes por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Verdaderamente Ortiz había cometido ese delito, pero a la hora de meterlo en las bases de datos, el funcionario de turno lo metió como una detención ilegal, que también había sido una detención ilegal, pero no hizo mención en esa entrada a los delitos sexuales, ¿no? Y él era el único antecedente que tenía relacionado con delitos sexuales y el resto de delitos eran más propios bueno, pues de alguien que se movía trampeando por las organizaciones criminales, haciendo trabajos como dar palizas a veces, como secuestrar a gente, hacer amarres, lo que se llama hacer amarres en el mundo delincuencial, y era el perfil que tenía Ortiz. Por eso digo que es un perfil bastante raro. Él además tenía una vida
vamos a decirle, una vida civil fuera de la delincuencia, bueno, pues bastante normal. Tenía una novia con la que mantenía relaciones, absolutamente normal, una novia adulta me refiero. Sí. Incluso hay un momento dado cuando ya es objetivo y cuando se le está siguiendo y se le está monitorizando todos sus movimientos y todas sus conversaciones, donde él viaja desde Santander a Madrid para pasar una noche de fiesta con su novia, pasa la noche con ella y a la mañana siguiente se vuelve a Santander con toda la policía detrás en el viaje de ida y de vuelta, ¿no? Es decir, que era una persona que tenía una parte de su vida dedicada a las agresiones sexuales en niñas, pero el resto no tenía nada que ver con eso. Antonio Ortiz, 42 años, separado, con un hijo de 17 años, obsesionado con el culto al cuerpo. Los vecinos le recuerdan como un niño introvertido, retraído, acomplejado y marcado por la muerte de su padre. Su infancia transcurrió entre internados y una casa en la que casi siempre estaba solo. La policía, desde luego, hizo un trabajo encomiable, pero también la jueza encargada del caso. Bueno, yo creo que es la gran protagonista que además se ha quedado velada, oculta, ¿no? En toda esta historia. Los jueces obviamente no se van a dedicar a dar ruedas de prensa cuando acaban una operación policial, ¿no? Sería terrible. Pero la jueza María Antonia Torres, a la que yo sí que tengo ese... Bueno, creo que merecía ese reconocimiento, evidentemente. Hizo un trabajo sin el trabajo de María Antonia Torres, de la jueza, seguramente no habría habido condena, ¿no? Pensemos en un sitio tan hostil como unos juzgados, ¿vale? Y Antonia Torres hizo todo lo posible porque ese sitio fuese un lugar donde 4 niñas, o más niñas porque declararon más, se sintiesen bien, bien acogidas. Entonces, una jueza que es capaz de llenar de globos, de gominolas, de juguetes su despacho, que es capaz de ceder su asiento para que las crías se sientan como unas verdaderas reinas allí, en ese pedazo de sillón de la jueza. Una jueza que tiene una capacidad de empatía y que pone un cariño y un mimo. Yo he visto las declaraciones delante de la jueza, las he visto porque estaban grabadas todas en vídeo, y es verdaderamente emocionante y encomiable, y uno se reconforta con nuestro sistema judicial cuando ves a profesionales como Antonia Torres, cómo trató de sacar lo mejor de cada una de esas niñas, ¿no? En esas declaraciones, en las ruedas de reconocimiento, cómo cogía en brazos a las niñas. Hay un momento que yo describo en el libro, que es en el que coge a la niña que más heridas tiene y que más secuelas dejó el pederasta en ella, a la que yo he llamado Xia, una niña china, muy pequeñita, y que ni siquiera podía hablar, no podía articular palabra del trauma que tenía. La policía no logró sacar ni una sola palabra de ella, pero la jueza insistió y se la llevó a una rueda de reconocimiento y la cogió en brazos, la jueza, la propia jueza, y la pasó por delante de los 5 sospechosos, de los 5 personas componentes de la rueda, y le preguntó que le señalase quién era el que le había hecho daño, ¿no? Era lo que le decía. Y la cría lo único que puede hacer, porque como digo no habla, es señalar con el dedo y señala a Ortiz. Y la jueza, que sabe que la niña no le va a decir casi nada, claro, pero tiene que darle validez a ese acto y le dice, ¿es el número 5? ¿Segura que es el número 5? Y la niña apenas es audible lo que dice sí, y señala con el dedillo allí a Ortiz, ¿no? Claro, ese reconocimiento solo se saca con una capacidad empática y con una profesionalidad como la que tuvo Antonia Torres, ¿no? La magistrada. Cuando hablamos de agresiones sexuales en menores, enseguida pensamos en las consecuencias psicológicas que llevan aparejadas. Para saber un poco más sobre este tema, hemos consultado a la psicóloga Marta Bisciglia. A corto plazo, nos dice, son frecuentes los problemas cognitivos, emocionales, de relación y funcionales. Por ejemplo, es común la enuresis y la encopresis, es decir, perder el control de los esfínteres. También es común que aparezcan trastornos de la alimentación y problemas de sueño. A largo plazo, las posibles consecuencias son el consumo de drogas y graves problemas en el ajuste sexual y social. Pueden manifestar conductas seductoras y un exceso de curiosidad por el sexo. No todos los menores muestran el mismo grado de afectación y este dependerá no solo del tipo de agresión, sino también de aspectos individuales y psicosociales del menor. Los síntomas pueden persistir durante años, incluso durante toda la vida. Por ello es importante que estos menores tengan acceso a un tratamiento. El tipo de intervención va a depender de la severidad de los síntomas, de su madurez, de su capacidad verbal, de su edad. El terapeuta es un adulto con el que el menor se puede relacionar de manera segura.
Lo que se busca es que el menor pueda recuperar la confianza en sí mismo y que aprenda a relacionarse de manera adaptativa con los demás. ¿Cuál fue la pena a la que fue condenado Antonio Ortiz? Pues fue condenado a 70 años y 6 meses de prisión por las agresiones sexuales y por las detenciones ilegales, ¿no?, de esas niñas de entre 5 y 9 años. Esto fue en el año 2014, se van a garantizar por lo menos 20 años de estancia en prisión, así que le queda todavía una buena condena, ¿no? Le quedan todavía unos cuantos años por cumplir. Y no sé qué pronóstico tendrá la salida, ¿no?, que es siempre la gran duda que tenemos con estos delincuentes, ¿no? No sabemos no sé qué pronóstico tendrá y tampoco sé muy bien qué vida hace, porque hay algo muy sorprendente, ¿no?, en el mundo del crimen y en el mundo del suceso, cuando estás tan encima de un caso, y hablo también por los policías porque me han contado cosas parecidas. Cuando ya acaba el caso, cuando logras la condena, cuando se consigue esa condena, cuando el caso, el delincuente, el criminal, se evapora, se difumina. Es muy curioso. Yo cuento en el libro una escena, cuando ya había acabado el capítulo prácticamente, el libro, perdón, me fui a ver al grupo Candy, a los que quedaban del grupo Candy por allí por la brigada, me fui un día a tomar un café con ellos, ¿no? Y les enseñé la maqueta del libro, y en la maqueta del libro había fotos, hay fotos, ¿no? Cualquiera lo puede ver. Y me llamó la atención cómo varias de las policías, de las chicas además, que habían participado en su detención y que habían estado obsesionadas con él, ¿no? Porque esto es la historia de Candy, además es la historia de una obsesión de un grupo de policías que aparcaron todas sus vidas hasta que dieron con el pederasta, ¿no? Cuando digo aparcaron sus vidas, las aparcaron por completo. O sea, no tenían otra vida que la captura del pederasta, ¿no? Y entonces esas mismas policías que habían dejado todo para perseguir a este tipo, ni siquiera recordaban su rostro. Me llamó mucho la atención. Ni siquiera recordaban su rostro, ¿no? Me decían, a ver, pues fíjate, no me acordaba de él, pues fíjate, no me acordaba. Pues sí, joder, ¿no? Y era sorprendente, ¿no? Cómo ya, objetivo cumplido, han logrado lo que querían, pero ya no lo recuerdan, ¿no? Se ha difuminado. Y yo creo que también en el imaginario de todos, este tipo de delincuentes se difuminan muy rápido, ¿no? Y quizás la voracidad que tenemos ahora de consumir información ayuda también y contribuye a ello, ¿no? No sé, el sacamantecas seguramente duró mucho tiempo porque la tradición oral se iban contando las hazañas del sacamantecas de una generación a otra, ¿no? Pero ahora hasta los asesinos nos duran muy poco, ¿no? Porque somos muy voraces a la hora de consumir, de los asesinos y los delincuentes de toda clase, ¿no? A la hora de consumir información, salvo que, bueno, pues sean casos como que permanecen siempre abiertos, como el de Antonio Anglés, ¿no? Que permanece abierto. Pero el resto yo creo que pues mira, de los libros de desinficción, creo que casi nadie ya se acuerda de Manuel Fernández Castiñeiras, el de la Catedral de Santiago, que muy poca gente recuerda ya a Angie, la asesina del Loft de Barcelona, que Rosa Peral se irá difuminando también con el tiempo y ya está, y que quedará en un recuerdo, como yo creo que ya es un recuerdo, un vago recuerdo, Ortiz. Y las que creo y las que espero que de verdad lo olviden para siempre, espero que sean sus víctimas, desde luego. Y en eso me consta que están trabajando sus familias y unos cuantos profesionales. Qué terrible reflexión, Manu, la que has hecho. Somos voraces hasta en los aspectos criminales, ¿no? De olvidar. Yo creo que sí, que queda todo... consumimos información a una velocidad... yo creo que insana, ¿no? No tenemos capacidad para metabolizar toda esa información que se regurgita y que se vomita desde un montón de medios distintos y de soportes y de plataformas distintas, ¿no? El hecho de escribir libros, no sé si algún colega mío te lo ha dicho lo mismo, pero una de los grandes, por lo menos de las grandes ventajas que yo le veo a escribir libros es la pausa con la que te puedes acercar a un caso, ¿no? El detenimiento con el que te puedes acercar a un caso, la profundidad con la que te puedes acercar a un caso que está muy alejada de los cánones de hoy, de los cánones periodísticos de hoy, ¿no? Y eso es un verdadero privilegio, el grabar horas y horas y horas de conversación, como yo tuve con todos los componentes del equipo de la Operación Candy. Para mí, no sé, es impagable, ¿no? Es verdaderamente no diré que es impagable porque Gori se va a enfadar, porque algo me pagó, pero es cierto que es una verdadera maravilla, ¿no? Y está muy lejos y está probablemente en el punto contrario a
a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? A esa voracidad tan tremenda que hay a la hora de consumir información, ¿no? Mira, hoy mismo recibíamos la noticia de que se iba a reactivar la búsqueda de Marta Calvo, ¿no? Una chica que desapareció no hace tanto, en noviembre del año 2019, el 7 de noviembre creo, del 2019, ¿no? Y sin embargo Marta Calvo ya parece alguien olvidado, y es que no apareció su cuerpo todavía, y ya nadie se acordaba del cuerpo de Marta Calvo que está desaparecida, ¿no? Pues consumimos a esa velocidad. Recordad, Cazaré al monstruo por ti, de Manu Marlaska. Gracias, Manu. Gracias, Ana, un placer. El audio del programa corresponde a La Sexta Noticias. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com. Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.